Es un gran placer saludarles este domingo. Nuevamente estamos haciéndolo vía internet y como decía el pastor Moisés, espero que muy pronto podamos vernos y ahora sí darnos besos, abrazos, saludos. Y yo sé que Dios está en control de toda situación, así es que usted sea prudente, pero no tenga temor. Y hoy, obviamente, este domingo, quiero compartirle un mensaje que se llama Pasión y Victoria de Jesús. Y antes de entrar al tema, quiero explicarle que la palabra pasión, en su primera definición, significa la acción de padecer. Por eso, esta plática se llama Pasión y Victoria de Jesús. Llega esta semana, que es conocida en nuestro país como Semana Santa. Sin embargo, esta vez no es como las otras. No se parece a ninguna otra que nos haya tocado vivir antes. En buena parte del mundo, la gente está dentro de sus casas y el movimiento en las calles es mínimo. Las personas están asustadas de contagiarse y de morir. También las actividades normales, las actividades cotidianas se han suspendido. Me parece que esta es una buena oportunidad de comprender verdaderamente el significado de esta semana y compartirlo con los demás. Casi todas las personas saben que esta semana se recuerda la crucifixión y resurrección de Jesús, pero muy pocos entienden realmente los hechos. En aquella semana de hace 2000 años, los eventos que sucedieron fueron malentendidos por la gente, por la inmensa mayoría. Y eso sucede hoy todavía en nuestros días. Fíjese, algunos están indiferentes. Hace 2000 años algunos estaban indiferentes. Algunos estaban enojados con Jesús. Algunos sentían curiosidad. Otros sentían compasión por ver al pobre e indefenso Jesús, según ellos. Y otros más bien iban con morbo a ver el espectáculo de sangre. Pero realmente muy pocos lo entendieron. Y quiero decirle que la cruz no fue un evento que sucedió por casualidad. La cruz no fue un evento que los hombres planearon. La cruz no fue un evento que los hombres dictaron. La cruz fue un plan de Dios, algo que estaba bajo su control siempre, porque había un plan trazado desde los siglos. La malicia humana y la siniestra actuación de Satanás fueron usados por Dios para completar su propio plan. Los objetivos satánicos fueron frustrados gracias a la superior inteligencia de Dios. Aquella semana, el mundo y el universo fueron impactados por Jesús. Los sucesos de aquel jueves y de aquel viernes fueron tristes por cuanto la carne de Jesús sufrió como ningún otro. Pero el hecho fundamental de la muerte fue el acto triunfal que abrió nuevamente el camino de la restauración del hombre. El precio estaba pagado, gracias a Dios. Ya no había más culpa, ya no había más sentencia para todos aquellos que lo aceptaran. Jesús mismo pagó la deuda eterna. La gracia de Dios había triunfado sobre todo. Este acto restauraba la relación padre e hijo y nos abría el camino a través del lugar santísimo para que pudiéramos entrar a su presencia, restaurarnos con el Padre. Ese camino fue abierto por la muerte de Jesús. Y aquella resurrección fue la firma divina del supremo acto de victoria sobre la muerte, de victoria sobre Satanás, de victoria sobre el mal, sobre la maldición. Por eso hoy podemos declarar con todos nuestros pulmones: Cristo vive, Cristo vive. La única tumba vacía en la historia de la humanidad es la de Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Y hoy quiero platicarle un poco acerca de lo que sucedió en una semana como esta, hace 2000 años, y que podamos entenderlo. Aquel jueves, Jesús celebró con sus discípulos la Pascua.
evento que hoy conocemos popularmente como la Última Cena. Esta cena tiene un gran significado para el hombre, ya que a partir de ese momento iba a cambiar radicalmente la conmemoración y las consecuencias espirituales. Muchos años antes, cuando el pueblo de Israel, pueblo de Dios, vivía esclavo en Egipto, Dios estableció la celebración de la Pascua como una figura de una representación de lo que Jesús iba a hacer de manera personal y real por usted y por mí. Y en aquella ocasión, pues Dios le pidió a cada familia que buscaran, encontraran y sacrificaran un cordero perfecto. Este cordero perfecto estaba simbolizando proféticamente el sacrificio que Jesús iba a hacer. Todo aquel que pecaba simbólicamente hacía que el cordero perfecto muriera y llevara simbólicamente su pecado. Este sacrificio pues obviamente era imperfecto, porque cada vez que pecaban pues había que sacrificar un cordero. La carne de aquel cordero debía ser comida en su totalidad por la familia, y la sangre debía ser puesta en las postes y en la parte de arriba de la puerta de la casa. La sangre del cordero significaba la reconciliación de Dios con el hombre, significaba la comunión nuestra con Dios, significaba la salvación contra la muerte. Si usted se recuerda, la última plaga en Egipto fue la muerte de los primogénitos, y la sangre evitaba que la muerte entrara a ese lugar. Estaba anunciándonos lo que la sangre de Cristo hace por nosotros. Finalmente, todo aquel que obedeció en seguir las instrucciones de la Pascua pudo ser perdonado, librado de la muerte, y al otro día obtener su libertad de Egipto. En Jesús, esta Pascua venía a cumplirse de una manera perfecta, y un solo sacrificio iba a bastar para siempre. Jesús fue perfecto, y el perfecto se sacrificó por los imperfectos. Pero es necesario que, para que una persona pueda aprovechar este sacrificio, crea en Jesús como su Salvador. Y cuando una persona cree en Jesús como su Salvador y su Señor, el hombre puede ser liberado de toda esclavitud, pero lo más importante es que puede ser librado de su destino terrible de muerte espiritual. Por eso es tan importante lo que sucedió en una semana como esta hace 2000 años. Aquella noche Jesús cambió la Pascua en antes y después de él. Después de aquella noche ya no se necesitaría jamás el sacrificio de un animal. Después de aquella noche ya no se necesitaría ningún sacrificio, nunca más, porque Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser sacrificado. Después de aquellos días, la Pascua sería conocida entre sus seguidores como la Cena del Señor. Y eso lo celebramos nosotros hasta el día de hoy. Hace 2000 años, después de celebrar la Pascua, cuando Jesús sale, les dice a sus discípulos: ámense unos a otros como yo los he amado. En esto sabrá la gente que son ustedes cristianos, si tuvieren amor los unos con los otros. Jesús insiste una y otra vez en la humildad y en el amor, que deben ser marca distintiva de todo aquel que diga ser su seguidor. Y esta es la última vez, saliendo de aquella cena, en que hablará a los discípulos antes de ser crucificado. Y la aprovecha para decirles verdades de capital importancia. Les dice que solamente a través de Él hay salvación. Les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos dice que haremos las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Y les da la preciosa promesa de la plenitud del Espíritu Santo. Finalmente, Jesús ora por sus discípulos, por su protección, por su santificación. ¿Y sabe qué? En esa ocasión Jesús oró por usted y Jesús oró por mí también.
Después sale con sus discípulos y se dirige al huerto de Getsemaní a orar. Es importante que muchos años antes, en un huerto, en el huerto de Edén, el hombre había decidido hacer su propia voluntad y separarse de Dios. En el huerto de Getsemaní, Jesús decide hacer la voluntad de Dios y restaurar la relación para nosotros. Y esta es la clave de una vida del poder del cristiano, mi hermano. Este es el paso de poder del cristiano, cuando decide: no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Más tarde, esa misma noche, un grupo de soldados y gente armada enviada por la iglesia y los sacerdotes se acercan para arrestar cobardemente a Jesús. Sin saberlo, están haciendo que la profecía bíblica y el plan de Dios se cumpla a la perfección. En este arresto hay dos cosas muy importantes que hacer notar. Cuando se acerca la turba, Jesús pregunta: ¿a quién buscan? Y le contestan: a Jesús. Y Jesús solamente contesta: yo soy. Y entonces todos caen a tierra. Cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Egipto, le dice: Señor, yo voy a ir, pero dime de parte de quién voy, cómo te llamas. Y Dios le dice: yo soy. Cuando Jesús contestó yo soy, estaba afirmando su personalidad divina, y ante la sola mención del nombre de Dios, toda la gente cayó a tierra. Otra consideración que quiero hacerle es que nadie sorprendió ni nadie forzó a Jesús. Pedro trató de defenderse con una espada y Jesús le dijo: Pedro, o sea, ¿tú crees que si yo no quisiera defenderme, no vendrían millones de ángeles aquí? Pero este es un plan divino que tú no estás entendiendo, pero así tiene que suceder para tu beneficio y para beneficio de toda la humanidad. Finalmente Jesús fue arrestado y sacado del huerto para comenzar una noche de terror, una noche de dolor, de la más grande injusticia cometida jamás por el hombre, pero que fue utilizada por Dios para culminar con su más grande victoria a favor del hombre mismo. Llevaron pues a Jesús aquella noche a casa de Caifás, el sumo sacerdote, y estaban reunidos allí en concilio los religiosos de su tiempo, buscando pretexto para matarlo y trayendo uno y otro testigo falso contra él. ¿Sabe? Hay libros escritos de que aquel juicio violó todas las reglas, todas las costumbres, todas las leyes acerca de un juicio, para una persona. Fue el juicio más ilegal que pudo haber. Injusticia tras injusticia, mentira tras mentira, se cometió contra el Señor para poder emitir, justificar una sentencia que ya estaba dictada desde antes: el tormento y la muerte. Y comenzó entonces la ignominia y la peor injusticia que el mundo ha conocido en la historia. El Hijo de Dios, aquel que se despojó a sí mismo de su trono, de su grandeza, para morir por ti y por mí, comenzó a ser golpeado y torturado de la manera más cruel y salvaje. La furia se desató sobre el único ser que nunca pecó, que nunca mintió, que nunca abusó de nadie, que nunca robó, que nunca traicionó, ni nunca abandonó, sino que trajo un regalo precioso para ti y para mí. Y el Señor, Rey de Reyes, Señor, fue sometido a burla y tortura toda la noche en la casa de los supuestos guardianes de la fe, los religiosos. El mundo espiritual estaba en suspenso. Yo me puedo imaginar millones de ángeles rodeando la escena, con lágrimas en los ojos, coraje en las venas, con las manos puestas en las espadas, puestos y dispuestos a intervenir y mordiéndose los labios.
pero sabiendo que era necesario que Cristo padeciese por ti y por mí, y se contuvieron. Para el viernes, por la mañana, la cara de Jesús era solo una masa sanguinolenta, irreconocible, desfigurada por la golpiza. Alrededor de las 6 de la mañana, atormentado y cansado, sin poder dormir, Jesús es conducido a la casa de Pilato, el gobernador romano. Pilato lo interrogó, pero Jesús no contestó, cumpliendo la profecía de Isaías. 6:40 AM. Al saber que era Galileo, Pilato lo envía con Herodes, el rey judío que los romanos habían puesto sobre esa provincia. Y en ese momento se encontraba en Jerusalén. Nueva caminata, con todo aquel tormento en su cuerpo y toda aquella burla sobre su ser. Pero Jesús permaneció firme y no retrocedió ni se avergonzó, porque lo hacía por amor, por ti y por mí. Herodes lo interrogó, pero tampoco encontró nada de qué acusarle, aunque le menospreció y se burló de él. Y lo regresa con Pilato. 7:20 de la mañana, nueva caminata con el gran sufrimiento sobre sí mismo. Los sacerdotes, mientras tanto, seguían trabajando en grande para convencer a la gente de que pidiera la muerte de Jesús. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los que apenas unos días antes habían puesto sus mantos y ramas a la entrada triunfal a Jerusalén? Me pregunto, ¿dónde estaban todos aquellos que recibieron la vista? Todos los que caminaron, los leprosos que fueron sanados, los que fueron liberados de demonios, los que fueron alimentados. Ninguno apareció. La gente gritaba: crucifícalo, como sigue gritando hoy en día. Cuando se les preguntaba ¿a quién quieren, a Jesús o a Barrabás?, ellos contestaban: a Barrabás. ¿Y sabe qué? Ese grito resuena hasta el día de hoy, y aún resuena más fuerte. ¿A quién quieres? ¿A Jesús o a tu dinero? ¿A quién quieres? ¿A Jesús o a tu posición social? ¿A quién quieres? ¿A Jesús o a tu comodidad? ¿A quién quieres? ¿A Jesús o a tu trabajo? ¿O al internet? ¿O a tu religión? ¿O a las tradiciones de los hombres? ¿O a tus filosofías? ¿O a tu horóscopo? ¿O a tu propio yo? ¿A quién quieres? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente hoy en día sigue gritando: a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Finalmente, ante la persuasión de los sacerdotes al gentío, Pilato sentencia a Jesús a muerte. Y comienza otra macabra sesión de tortura, injusticia sobre el que es santo sobre todo nombre. Los azotes que Jesús recibió fueron hechos con un látigo de castigo especial usado para causar daño y dolor. Su espalda fue destrozada y cada pedazo de piel desapareció pegado al látigo del verdugo. El dolor era terrible y el sufrimiento inenarrable. Los ángeles observaban incrédulos la escena. No podían entender la estupidez y la ceguera humana. No podían comprender la hazaña que utilizaban contra aquel que nunca causó un daño y solo vino a bendecir a la raza humana. Pero aguardaban en sus puestos, apretando los dientes y los puños sobre los mangos de las espadas. A la menor orden saldrían disparados a destruir a toda aquella gentuza y liberar al Mesías. Pero también sabían que esa orden no se daría. Después de ser azotado y destrozado, Jesús es llevado al cuartel de los soldados romanos, el pretorio. Un nuevo traslado con su cuerpo malherido. Aquí sufre un nuevo tormento y humillación. Le desnudan y le ponen una corona de espinas.
No se la ponen con cuidado, al contrario, se la ponen para causarle dolor. Y cada espina era como un clavo que penetró en la cabeza de Jesús. Pero ¿sabe qué? Él lo aceptó porque estaba llevando sobre sí la maldición que el pecado causó. Porque cuando vino el pecado, la maldición era que espinos y cardos produciría la tierra. Y le pusieron un manto púrpura y una caña en la mano y se burlaban de él, causando una tortura, un daño emocional terrible sobre aquel que había sido asediado y torturado toda la noche y que estaba cansado, sediento, hambriento y muy adolorido, y que había sido ya desfigurado en todo su cuerpo, destrozado toda su piel y torturado en todas partes. Y él lo soportó por amor a ti y a mí. Y los ángeles lloraban por la ceguera de los hombres, y el cielo expectante contemplaba la escena con estupor. Ningún detalle se perdía. Estaba a punto de consumarse el sacrificio perfecto, pero no por ello menos angustiante. 8:40 de la mañana. Después de haberse burlado, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Jesús debía caminar todavía estas rutas de cerca de 1 kilómetro. Imagínense, aquel hombre torturado, humillado, destrozado, aún debía sufrir un nuevo tormento y una nueva humillación. Debía caminar hacia el lugar de su muerte, de su ejecución, desfilando públicamente ante las burlas de los soldados y del pueblo. Y él no se avergonzó, lo sufrió todo por amor a ti y a mí. 9 de la mañana. Al llegar al lugar llamado Gólgota, colocaron la cruz en el suelo y acostaron sobre ella al más dulce ser que ha existido. Tomaron luego clavos de 15 centímetros de largo y tomando una de sus manos, lo clavaron a través de su carne y de sus nervios y causaron un dolor desgarrador, terrible, en aquel cuerpo que parecía que era imposible causar más dolores. Después tomaron su otra mano y clavaron el segundo clavo. El sufrimiento era terrible, el dolor inaguantable, pero aún no había sido suficiente. Por causa de nuestro pecado tenía aún que sufrir nuevas y más terribles torturas para ir pagando una por una por una. Un tercer clavo fue enterrado a través de sus pies, desgarrando tendones y músculos y llevando el dolor hasta la escala de lo inimaginable. Pero el tormento no había terminado. Aún le aguardaban los peores momentos. Una vez clavado en la cruz, esta debía ser levantada y caer en un hoyo, causando un dolor terrible, imagínese, en donde estaba la víctima con los clavos. Y los que pasaban se burlaban de él, todavía causando un daño emocional. Y él lo soportó todo por amor a ti y a mí. Y aún dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. 12 del día. Ya habían pasado 3 horas de terrible sufrimiento. El corazón realizando un esfuerzo extraordinario y la víctima lastimándose, tratando de respirar, tratando de no asfixiarse. Desesperación, dolor y sufrimiento inaguantable por cada uno de nuestros pecados, de nuestras faltas. Tal vez la tortura más grande jamás imaginada por el hombre, y estaba siendo aplicada al Rey de Reyes y Señor de Señores. A esa hora, a las 12 del día, comenzaron tinieblas sobre toda la tierra. El cielo estaba asomado, los ejércitos celestiales preparados, y Dios Padre estaba tomando con profunda pena el paso más grave que tendría que dar para completar su justicia y traer salvación al mundo. 2:30 de la tarde. La mano de Dios se había puesto sobre la tierra. En un instante terrible,
el cuerpo de Cristo fue lleno de todo el pecado tuyo y mío, y de todas nuestras enfermedades, y de todos nuestros dolores, y de todas nuestras miserias, y de todas nuestras maldiciones, y de todas nuestras debilidades. Y el perfecto Padre Celestial, por un instante, apartó su rostro de Jesús. Y Jesús, acostumbrado a la comunión perfecta y continua con su Padre, agregó una nueva y terrible angustia y sufrimiento. Y Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo el ejército de los cielos guardó silencio y sintió un profundo dolor en su corazón, y fueron conmovidos los cielos y la tierra hasta sus cimientos. A las 3 de la tarde, Jesús exclama: consumado es. Toda la obra está completada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió por ti y por mí. Y en ese momento los ángeles se movilizaron y una gran actividad divina se llevó a cabo. El velo del templo se rasgó en dos, dándonos a entender que el velo representaba el cuerpo de Cristo partido por nosotros, y que ahora nos daba acceso directo a la presencia de Dios. Y un gran temblor de tierra se sintió, como si el movimiento del ejército celestial moviera el planeta o el universo entero. Y muchos santos resucitaron. 5:30 de la tarde, Jesús es sepultado en la tumba donada por un hombre llamado José de Arimatea, rodando una gran piedra sobre la entrada con un peso calculado en 2 toneladas. Sábado, una guardia romana es enviada a las puertas del sepulcro para evitar que el cuerpo de Jesús sea robado. La entrada es sellada con el sello romano. Domingo, pasado el día de reposo, el domingo muy de mañana, algunas mujeres vinieron hasta la tumba de Jesús y se encontraron con la más grande noticia jamás dada al hombre. Un ángel les dijo: ¿por qué buscan al que vive? Jesús resucitó, Jesús está vivo, resucitó, Él vive, Él venció, Cristo vive, gloria a Dios. Jesús está vivo y Él venció por ti y por mí. Por eso somos salvos hoy. Ningún seguidor de Jesús puede estar más que agradecido, porque Jesús se sacrificó, pero demostró que era Dios, venciendo a la muerte. No hay ningún seguidor de ningún líder, de ningún religioso en toda la historia de la humanidad que tenga lo que los cristianos tenemos: una tumba vacía. Jesús vive. Y el hombre pudo ser restaurado nuevamente a su antigua condición. Y el hombre pudo tener nuevamente vida espiritual eterna, porque Jesús resucitó y dio la certeza de resurrección eterna a todos los que en Él creen, para estar en la eternidad con nuestro Señor. Poco antes de regresar Jesús al cielo, les dio las últimas instrucciones a sus seguidores, las más importantes. Y les dijo: su misión es conquistar el mundo. Su misión es derribar fortalezas de maldad y extender el reino de Dios en la tierra. Su misión es retomar el poder y la autoridad perdida, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, haciendo señales, diciéndoles que hay buenas noticias. Jesús murió y Jesús resucitó. Y el Espíritu Santo vino a darnos ese poder. El mundo está hoy temeroso del contagio de un virus que le puede causar la muerte física, pero no se ha dado cuenta
de que ya se contagió de otro virus más letal que le ha causado la muerte eterna, y se llama el pecado. Jesús murió. Jesús resucitó. Me redimió. Me salvó. Y ahora me ha dado su poder y autoridad a través del Espíritu Santo para que le anuncie a todos las buenas noticias de que hay remedio para el virus del pecado y se salven del terrible destino que les espera. Y sabes, este mismo Jesús que está vivo está pronto a regresar. Todas las señales, todas las plagas, las guerras, los terremotos, todo lo que estamos viendo son el preámbulo, el anuncio del regreso de Jesús. Y Él está tratando de alargar lo más que pueda su regreso para que más personas puedan escuchar el mensaje y se salven. Si usted está viendo este mensaje y nunca había escuchado la historia de la Semana Santa o acerca de Jesús, yo le quiero decir que Él murió por usted también. Y que si usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, Él puede perdonarle, restaurar su relación con Dios y darle vida eterna. Y si usted ya conoce de Jesús y usted escuchó este mensaje del significado real de la Semana Santa, usted necesita sentirse tan agradecido con el Rey, tan agradecido con el Rey, que estará dispuesto a dar estas buenas noticias. Las buenas noticias son: Jesús murió por nosotros, pero Jesús resucitó. ¿Qué le parece si lo celebramos? Celébralo con tu familia. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Resucitó, es una verdad. Resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó. Resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Grítalo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Grítenlo todos. Resucitó. Resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó. Resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Hoy es un día de celebración. Recordamos con tristeza lo que sucedió, pero nos da alegría que lo haya hecho. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Mucha gente concibe a Jesús en una cruz. Sí fue en una cruz. Era necesario que pagara, pero ya no está en una cruz. Cristo
vive. Él resucitó, Él está vivo, Él está con nosotros y Él regresará para llevarnos con Él para siempre. Hoy es un día de celebrar. Cristo vive. Que Dios te bendiga y celebra hoy en familia que Cristo vive. Él resucitó. Amén. Amén. Resucitó y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Dios, por tu resurrección, Dios. Gracias por tu vida y gracias por la eternidad que nos has regalado al morir y al resucitar en la cruz del Calvario. Te amamos, te bendecimos, Dios. Y hoy celebramos que resucitaste en nuestras vidas también, Señor Jesús. Y que ya no hay más muerte, sino tenemos ahora una vida eterna en ti, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz en medio de este tiempo y en medio de este proceso que estamos viviendo. Estamos distanciados físicamente, pero juntos con un mismo corazón y en un mismo espíritu. Les amamos y Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.